Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Ramírez y hoy les hablaré sobre el patrimonio y el hombre y sus obligaciones jurídicas, temas dados en la materia Fundamentos del Derecho en la unidad 3. Para empezar, hablamos sobre el hombre y su patrimonio. Podemos decir que esta denominación se usa constantemente como patrimonio. El patrimonio cultural, se piensa inmediatamente en el patrimonio de la humanidad. No obstante, es la categoría más famosa entre todas, la que mayor trascendencia tiene. El patrimonio se remonta a los siglos XX, donde se gestó la concepción que hoy en día conocemos como patrimonio cultural, donde también se definió la protección del patrimonio cultural, el cual fue denominado como concepto de patrimonio a la humanidad. Entonces, a esto nos preguntamos cómo se definió el patrimonio cultural. Con esto podemos hablar sobre los monumentos, conjuntos y lugares, que son cómo se define el patrimonio. Como los monumentos tenemos las obras arquitectónicas de escultura o pinturas monumentales de carácter arqueológico, las cuales tienen un valor universal, excepcional desde el punto de vista de historia o de ciencia. Luego tenemos los conjuntos, los cuales son grupos de construcciones aisladas cuya arquitectura e integración en el paisaje les da un valor excepcional y desde el punto de vista de arte y de ciencia. Y por último tenemos los lugares donde están las obras del hombre u obras conjuntas de varios hombres y la naturaleza, así como incluyen lugares arqueológicos donde se tiene un valor histórico, ya sea estético o antropológico, donde se hayan encontrado restos y tal. Esto se denomina como patrimonio, ya que es el inicio de nuestra historia. Luego tenemos el patrimonio hoy en día. También hablamos que la misión de esta es nombrar aquellas pequeñas localizaciones que tienen algún peligro de destrucción y que pueden ser desplazadas en el pasar de los años. Entonces, ya sabiendo qué es el patrimonio, decimos qué tiene que ver el hombre a través con él. Decimos que a través de los tiempos el patrimonio cultural se ha convertido en un paradigma para la nueva sociedad que en busca de reconocer y caracterizar al ser humano, cuáles son sus raíces ancestrales y su conducta al subir a su vida diaria. Para que podamos transformar una realidad social es preciso conocer nuestra cultura no solo en lo físico, sino también en los valores y principios, ya que nacer no solo implica vivir, significa también venir al mundo y la cultura en la que estamos envueltos. También cuando crecemos vamos asimilando valores y principios inculcados desde nuestras casas, conductas, aprendizajes y poco a poco vamos madurando, decidiendo ya nuestra propia cuenta e iniciativa cuál es la cultura, si representamos nuestra cultura o simplemente no lo hacemos. De igual manera, los valores tienen, la comunidad tiene un valor moral, la cual no lo hace importante. El hombre y el patrimonio es uno de los conceptos básicos de derecho civil teórico, como es el punto de vista práctico, porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. Existen diversas acepciones del concepto de patrimonio que va con el concepto de jurídico estricto, pasando por el contable y el económico, hasta llegar a los conceptos calificados como patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo o corporativo, entre otros. Así como también algunos opinan que el patrimonio no es un conjunto de objetos o cosas, sino las relaciones, como los derechos y obligaciones. El patrimonio se encuentra integrado por 3 elementos. Podemos decir que el primero es la composición, que tiene como un conjunto unitario los derechos y las obligaciones. Como segundo, su significación económica, y ya que solo las relaciones jurídicas de carácter real o derechos de crédito forman las que son el contenido del patrimonio, es decir, las relaciones jurídicas valoradas en el dinero. Como 3 tenemos la distribución como centro jurídico, ya que para que existan derechos y obligaciones debe existir un titular de ellas o algo que las imponga.
que sea una persona natural o jurídica, y si se tiene el derecho de que esta posición activa tiene una obligación o que ver para el deudor, esto será una posición pasiva. Entonces está la activa y la pasiva. Ya finalizado con el tema de patrimonio, ahora vamos con el hombre y sus obligaciones jurídicas. Empezamos con su definición y decimos que la obligación jurídica es un derecho. La obligación jurídica en el derecho es la vinculación entre lo jurídico durante las dos partes, en la acreedora y la deudora. Estas quedan ligadas debiendo la parte deudora a cumplir con la prestación de la obligación que dicha prestación puede conseguir, en la hacer, no hacer o ser. Consiste en hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos posible lícita dentro del comercio. Luego tenemos los sujetos obligados, los cuales, al igual que el objeto de obligación, deben ser determinados o determinables. Luego también tenemos que toda obligación puede descomponer entre tres elementos. El puede ser dar, que consiste en la transferencia de propiedad de un derecho legal del real al deudor, y que el acreedor, por ejemplo, un contrato de venta o algo que se traslada de un lado al otro. Como segundo tenemos que puede ser el hacer. Consiste en todas aquellas actividades que se pueden dar en un sujeto de deudor, siempre que no se trate de la transferencia de un derecho de propiedad o de algún otro derecho real. Toda obligación trae como consecuencia una obligación de hacer, lo que se denomina como tradición de material de la cosa. Esto se habla más cuando es un conjunto de un trabajo de una persona. Te paga y tú haces algo por ese dinero. Puede ser también, como siguiente, puede ser el no ser. Este queda sujeto a no ejecutar un acto que estaba facultado de ejecutar. Este limita su voluntad, su actividad en beneficio del acreedor, por ejemplo, servicios médicos, ya que el médico no se obliga a curar al paciente, se obliga a poner una técnica determinada para realizar bien su trabajo. Estas obligaciones también tienen sus elementos, las cuales son, como primero, los sujetos de la relación jurídica son del acreedor al deudor. El acreedor es el sujeto activo de la obligación y es el titular de un derecho subjetivo del derecho personal o derecho de crédito. Y el deudor es el sujeto pasivo de dicha relación, que tiene a su cargo un deber jurídico denominado deuda. Está el que entrega y el que recibe, o el que está esperando de esa persona llamada deudor. Como segundo tenemos el objeto, que es la conducta que puede quedar constreñido a realizar y que puede consistir en dar, hacer o no hacer. Es lo que ya veníamos hablando antes. Luego tenemos la tercera, que es la relación jurídica. Es un vínculo reconocido y disciplinado por el derecho objetivo y por lo que se refiere a la relación jurídica de las obligaciones o derecho personal. Es un vínculo creado por el derecho objetivo, la cual faculta al acreedor exigir una conducta del deudor. Aquí se habla un poco más del derecho del laboral, ya que la persona que está deudora cumple con lo que diga la persona acreedora. Luego tenemos la cuarta, que es la causa. Es el fin con el que las partes que forman la obligación se persigue y se compusieron a la hora de establecer la obligación. Antes de la obligación hubo una causa, hubo un porqué y hubo un para qué. Entonces siempre persigue, la obligación persigue la causa. Ahora hablamos con las obligaciones, las cuales se clasifican en contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. El contrato es el que obliga
el que reproduce obligaciones porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de contratar, han hecho una firma, la cual está todo lo que ellos han hablado para hacer algún manifiesto, está firmado. El cuasicontrato es un hecho ilícito en virtud del cual nacen obligaciones a favor de un tercero entre las partes, por ejemplo, la gestión de algún negocio, la cual les tienen que rendir cuentas. Eso es un cuasicontrato. Luego está el delito. Es cuando en una parte intencionalmente causa daño a otra, ya sea en su persona física o en su patrimonio. Este obliga a la gente a que del daño, a la gente que hizo el daño, a indemnizar totalmente el daño, y él responderá sobre su culpa intencional. Y por lo contrario, el cuasicontrato reúne el mismo supuesto del delito, pero en este caso solo falta el elemento intencional, ya que el daño es causado por ligereza, por imprudencia, pero sin intención, que queda obligado del agente del daño culposo a indemnizar. Y por último tenemos la ley. En este se van a ubicar todas aquellas obligaciones señaladas en el Código Civil, que no se provienen de contratos, ni de cuasicontratos, ni de delitos, ni de cuasidelitos. Son conjuntos de obligaciones legales como las obligaciones como pagar la pensión alimentaria, pagar impuestos, entre otros. Son cosas que ya están descritas, que están en la ley y que están escritas por la Constitución, las cuales las personas tienen que llevar a cabo, tienen que seguir esa ley. Y en modo de que si la ley no se cumple, pues tienen sus repercusiones legales y pueden llegar a ser a tribunales, de demandas y demás. Y bueno, con esto es la unidad 3. Mi nombre es Sergio Ramírez. Muchísimas gracias.